I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Bien, aquí estamos nuevamente, para quienes acaban de descubrirlo haciendo zapping. Este es un ciclo de charlas que iniciamos aquí, gracias a la gentileza de la gente de Donatella, como le decimos todos, la confitería de la terminal, en donde nos han cedido este espacio para poder grabar este ciclo de charlas que arrancamos con el ex intendente y ex legislador Jorge Feriú, que recién nos contó un poco desde su nacimiento hasta su llegada y hasta, bueno, haberlo convencido su papá de que estudiara, porque lo convenció de tal manera que nunca volvió a insistir con ello. Pero bueno, un poco la llegada a 25 nos ha contado y digamos, para la historia de la Argentina, la década del 70 es una década agitada, ¿no? Y sobre todo, ahora que precisamente en este año se recuerdan los 50 años de la construcción del Puente Dique, hecho por un presidente de facto también, ¿no? Así que no sé cómo se veía, digamos, usted que decía, yo era un adolescente revolucionario, ¿cómo veían el hecho, si se visualizaba como lo visualizamos hoy, al tema de los gobiernos no constitucionales, ¿no? Mi percepción fue que la época de Lanuse no fue tan complicada como la época de Videla. O sea, era un presidente, por lo menos ya en el 72 era un presidente, era de facto, pero tenía, ya estaban proyectando la entrega del gobierno. Recuerdo que vino Manrique, el ministro de Bienestar Social de esa época a nivel nacional, tenía Nueva Fuerza, me parece que se llamaba el partido que había formado, que era el partido de los militares, para competir en las elecciones, y vino 25 y le ofreció a los chacareros un subsidio, o sea, venía dulce, y los chacareros, el grupo de los chacareros de colonización social, dicen, no, nosotros no necesitamos subsidio, necesitamos tractor, necesitamos rastra. A partir de ahí surgieron 18 grupos de chacareros, grupos porque de a 2 o 3 compraban el tractor con todas las herramientas, y se pobló de herramientas la colonización social. Era un logro de los chacareros, porque si le hubiesen dicho a Manrique, sí, danos 10.000 pesos o lo que fuera en esa época, a lo mejor solucionaban un problema temporario, fueron por más. Incluso los primeros créditos de la fruticultura y demás surgen a raíz de esa visita, que estaba todo concadenado con la puesta en marcha del Puente Dique y demás. Pero nosotros, fue un acontecimiento para 25, que eran 600, 700 personas, que viniera el presidente de la Nación, cambió todo. Yo por ahí miro en estos días alguna gente, yo estaba en la escuela del Sausal, estaba tal director, me acuerdo que fuimos, todo lo recordamos con cierta alegría, parte de lo que significaba el paso a Río Negro por otro lado. Personalmente nunca pasé por la balsa, no sé por qué, porque estaba acá cuando la balsa estaba funcionando, pero no sé por qué nunca pasé a Río Negro por la balsa. Entonces tengo que buscar entre los que pasaron para que me cuenten cómo era. Yo soy de los que pasé caminando al otro lado del puente por la pasarela, cuando lo estaban haciendo, y después, bueno, el contacto, que fíjate, 50 años después nos sirve de unión con Río Negro y con Catriel, pero no se llegó a formar la comarca que tendríamos que haber formado entre catrielense y veinticinqueño para darle un valor distinto a la zona. Ha puesto el dedo en la llaga, porque es una pregunta que tengo pendiente para futuros bloques. Digo, ¿por qué nunca se dio esto de la comarca? O sea, ya está confesa la pregunta, pero no me la conteste ahora. Volvamos, me interesa esa lectura de adolescente. Era adolescente en ese momento, cuando se construyó el puente. Naturalmente que cualquier funcionario a nivel nacional, al que uno ha visto en la tapa de los diarios únicamente,
es un acontecimiento, y sobre todo en la adolescencia, que uno no tiene demasiada conciencia de qué es un golpe militar, qué es un gobierno de facto, porque además lo maquillaban muy bien los medios de comunicación de la época ya, ¿no? Sí, de todas maneras, fíjate que yo, por ejemplo, soy mi hermana cada vez que se acuerda me lo reprocha. Cuando matan a un estudiante en Rosario, en el año 68, 69, no me acuerdo si era Blanco, de apellido o algo así, el colegio donde yo estaba, paramos las actividades y salimos a recorrer todas las escuelas y a juntar todos los alumnos rodeados de policía, íbamos. O sea, en Pico rodeados de policía. Y pasamos por la escuela de mi hermana, que era el normal, y yo iba haciendo bandera ahí, era de los más bravos, ¿no? Cuando se enteró mi vieja casi me mata. Pero teníamos algunas broncas por algunas cosas que pasaban, pero en este caso también 25 estaba muy alejado de todo. O sea, vos venías a 25 y a la familia la veías cada 6 meses, cada 8, a la familia que te había quedado en otro lado, a veces una vez al año. No era que estábamos aislados de todo, pero tampoco estábamos comunicados con todo. Y incluso en aquel momento, miento si digo que había algún diario que llegara, me parece que no. La radio era lo único que escuchábamos, y bueno, por ahí creo que no tomamos la dimensión de si era un presidente de facto o no. Fuimos más por el hecho, por lo que había sucedido, aparte porque había en la zona los profesionales que estaban trabajando en el ente y demás, eran personas que estaban muy involucradas con la sociedad veinticinqueña, distinto en el 76. 76 ya fue un poco más se notaba la diferencia. En la época de gobierno de Lanuse, gente de la talla del ingeniero Cabezón, Rodríguez Díez, Real, Opeso, eran tipos de renombre y que estaban acá, los teníamos, los mismos profesores nuestros. Los profesores nuestros eran, la mayoría eran profesionales del ente del Río Colorado. Entonces, había una relación distinta a la del 76, que quienes llegaron venían ya con una, si bien eran civiles la gran mayoría, los que vinieron al ente, venían con una postura distinta, ya tenían una, y vinieron a hacer otro trabajo distinto. No me acuerdo en el 70, en la época del anuncio, de que se echara gente. Siempre le digo a los chicos de 25, yo no escuché ninguna vez un tiro en 25 en la época del 76, si hubo subversivos no me enteré, pero sí sé que dejaron a 75, 80 familias en la calle, y las familias que dejaron en la calle, que eran empleados del ente, tenían 4, 5, 6 chicos, y a veces ese daño es más grave que el de andar con un arma, porque esos chicos, los padres pasaron hambre, los hijos pasaron hambre, y entonces hay muchas maneras de hacer daño. Aparte, con incoherencias, la del 76-83, a mí en el ente, no sé si me perseguían, pero me habían marcado, y daba clase en una escuela. Y si vos haces daño con los chicos y no en un trabajo agronómico. Claro. Pero bueno, también estaba todo muy tirado a los pelos, ¿no? ¿Y qué es lo que tuvo que ver para meterse de lleno en la política hasta llegar a ser intendente y legislador provincial? Primero mi viejo. O sea, mi viejo peronista de siempre. La revolución del 55 era capataz de la Municipalidad de Pico, o sea que estaba al cargo de intendente, tesorero, secretario de tesorero del capataz. Fue uno de los que tuvo que entregar la municipalidad, y tenía recuerdos muy duros de ese momento. Ellos recién estaban naciendo en ese momento, así que incluso mi madre me contaba de que lo fueron a buscar a la casa para matarlo directamente. Mi viejo era de pocas pulgas. En aquella época se discutía de otra manera distinta.
hizo que nunca dejara de hacer política, aunque no se podía hacer política. O sea, en el golpe del 76 apareció con un cuadro de la legislatura, un cuadro del general Perón, que se vino en colectivo en pleno golpe, y uno dice, está loco. Y el viejo lo hacía para guardarlo y para tenerlo, o sea, porque lo sentía así. Y después la participación en la sociedad, o sea, uno se va metiendo. En aquel momento, si hacías deporte, ya eras una referencia. Y no es casualidad que los primeros que fuimos en el 83 fuimos candidatos a algo, la gran mayoría veníamos del lado del deporte, y tuvieron los mayores en ese momento, o sea, gente como Tomás, mi viejo, el mismo Vasco Arteaga, que fue el candidato a intendente, Eduardo Medina, que fue el intendente que estuvo de 73 a 76, nos dieron una oportunidad a los jóvenes de participar. Tuvimos una interna muy compleja en 25, con 4 o 5 líneas distintas, y bueno, había que acaparar material para que tuviéramos cantidad de votos, y los viejos eso la vieron. Entonces le dieron una participación a la juventud que la plasmaron en darnos lugares en el Consejo, que ni siquiera los pedimos, ni se nos ocurría pedirlo. Yo entré de concejal en la misma elección que voté por primera vez. Yo a los 18 años, en el 73, no pude votar porque no estaba en el padrón, y voté a los 28 y fui candidato a concejal. O sea que un cambio muy brusco. Otros un poquito más grandes habían votado, ya tenían alguna experiencia, yo en el caso mío no. Y ahí arrancamos, pero una cuestión de familia. O sea, el viejo estuvo muy ligado siempre, muy cerca de Salvador Ananía, que fue el primer gobernador de La Pampa, el primer gobernador peronista de La Pampa, y en función de eso uno escuchaba, veía, y aparte hay algo en la sangre que te tira, ¿viste? O sea, hay algo que te lleva. Yo siempre digo que más que hacer política, yo fui un servidor público. Me gusta más que me digan que soy servidor público que soy político. Es que ese era el sentido de la política en otros tiempos. Hoy es casi un oficio, ¿no? Yo creo que sí tiene que seguir siendo. Me parece que ser servidor público es un honor, llegar a un lugar donde te pone la gente. Yo tuve la suerte, y con esto no quiero ser pedante ni menospreciar la capacidad de nadie, pero tuve la suerte de ocupar siempre los cargos que me dio la gente. O sea, todos fueron por votación. Algunos porque no había otra lista, pero todos los cargos partidarios, todos los cargos del Ejecutivo, desde concejal, de intendente y diputado, siempre con el voto de la gente. Y 2 por 3 lo refriego. Y lo refriego porque por ahí vamos tan rápido en esta situación de las redes sociales y demás, que por ahí se pierde un poco, me parece a mí, el sentido de respeto a las trayectorias. O sea, a mí la gente que me eligió son los padres de los que algunos hoy se enojan porque fui 16 años intendente. En todo caso, que se lo reclamen a los padres, no me lo reclamen a mí. Pero los padres en ese momento tenían variada oferta de candidatos. En algunos casos hasta 6 candidatos a intendente tuvimos en alguna elección. No sé si por equivocación o porque les gustó, me elegían a mí. Bueno, de ahí, de pasar esa situación a que te digan que a los 50 años sos viejo para hacer política, no me cierra. En el próximo bloque vamos a entrar ya en tema respecto de las responsabilidades que cayeron sobre sus espaldas, tan joven como concejal, y después el lugar para cualquier político, que es el cargo de intendente, el de legislador, pero también de una mirada de la actualidad en general, para, bueno, poder tener esta lectura de quienes han tenido y siguen teniendo protagonismo como políticos. Así que vamos a hacer una pausita breve y venimos en un ratito. I got joy,
joy, joy. Well, I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.